Mis hermanos, muy buenas tardes. Habla el hermano Humberto. Dios les bendiga en esta hora, esperando, hermanos, que estén bien, que estén gozosos, que estén alegres, hermanos, que a pesar de todo esto que ha estado pasando, hermanos, nuestra felicidad, nuestra confianza en el Señor no debe de decaer. Y antes que nada, hermanos, quiero ofrecerles una disculpa, ya que la otra ocasión no pude compartirles la palabra del Señor, pero hoy estoy nuevamente aquí con ustedes, hermanos, compartiéndoles la palabra del Señor. Hoy quiero tratar un tema, quizás un poco con respecto a lo que hemos estado pasando o lo que se está viviendo en estos días. El tema que quiero tratar con ustedes es cómo hacerle frente a la ansiedad. Miren, hermanos, yo creo que hoy en día estamos muy preocupados, estamos eh, con esa ansiedad de qué vamos a hacer en cuanto al trabajo, en cuanto a nuestras deudas, en cuanto a muchas cosas más, hermanos. Pero, hermanos, ¿qué nos puede decir o qué podemos encontrar en la palabra del Señor respecto a este tema? Eh, Quizás usted se pregunte, ¿cómo me puede decir o cómo puedo encontrar en la palabra del Señor acerca de la ansiedad? ¿O cómo puedo encontrar en la palabra del Señor cómo hacerle frente a la ansiedad que yo estoy viviendo hoy en día, la preocupación que hoy en día estoy viviendo? Pues sí, hermanos, sí podemos encontrar respuesta en la palabra del Señor. Recuerden que en la palabra del Señor encontramos muchas cosas, hermanos. En la palabra del Señor encontramos todas las respuestas de nuestras preguntas que querramos hacerle al Señor. Eh, yo sé que, hermanos, quién no ha estado algún día preocupado? ¿Quién no ha estado algún día quizás con esa ansiedad al grado, hermanos, que muchas ocasiones yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, no he podido dormir o no pude dormir porque estoy demasiado preocupado, estoy demasiado estresado, tengo demasiada ansiedad por el problema que estoy pasando. Son momentos difíciles, hermanos, en el cual quizás esta preocupación, esta aflicción nos da cierto temor, cierto miedo, hermanos, quizás en ocasiones. Mire, hermano, la ansiedad tiene que ver con una preocupación tan grande, una angustia, una congoja, una desesperación. Hay una definición, hermanos, médica que yo me puse a buscarla, una definición médica que en los términos de ansiedad quiere decir esta palabra. Es una afección, ¿sí? Por una persona que tiene preocupación o sentimientos de miedo, terror, intranquilidad excesivos. Eso significa ansiedad, ¿sí? Una vez más, la ansiedad es una afección por lo que una persona tiene, ¿sí? O por una preocupación o sentimientos de miedo, terror o intranquilidad, ¿sí? De tranquilidad excesivo, ¿sí? Esa preocupación excesiva es lo que hace que uno tenga ansiedad. Mira, hermanos, sinceramente, hay gente que tiene esa ansiedad o esa preocupación que si usted ha visto en los noticieros, hay mucha gente que se suicida, ¿sí? Hay mucha gente que se mata por esa preocupación, porque no encuentra otro camino, no encuentra otra puerta donde salir, y muchas veces recurren a esa puerta tan falsa que es la muerte, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la Biblia, ¿sí? Acerca de la ansiedad. Bíblicamente, hermanos, le encontramos una definición que es desánimo, desesperación o desesperanza y sufrimiento, ¿sí? Lo encontramos así en la Biblia. En la Biblia se encuentra de esa manera, como desánimo. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos sentimos desanimados
ante esa ansiedad, ¿sí? Nos encontramos desanimados, ya no queremos buscar a Dios, ya no queremos ir al templo, nos encontramos desesperados. A veces los hermanos se acercan y nos dicen, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no ha ido al templo? ¿Por qué no lo hemos visto en el templo? Y a veces les empezamos a externar nuestra desesperación y les comenzamos a decir, mira, hermano, es que tengo X problema, tengo X deuda y la verdad no sé qué hacer y mejor prefiero trabajar y Dios sabe la situación que estoy pasando. O sea, es tanto nuestro desánimo, tanto nuestra desesperación, ¿sí? Que nos alejamos de las cosas del Señor, que nos alejamos de la casa del Señor. Es tanto nuestro sufrimiento que muchas veces, hermano, hay cambios en nuestra vida, hay cambios tan inesperados en nuestras vidas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes hoy en día nos encontramos ante esta situación? ¿Cuántos de nosotros sinceramente nos encontramos ante esta situación de desesperación, de preocupación, de ansiedad? ¿Sí? Y eso hace, hermanos, que quizás nos tengamos que afanar más en lo material para cubrir esos gastos quizás no tan solo económicos, sino esos gastos quizás de enfermedad, que tenemos que empezar a trabajar más por sacar adelante nuestros familiares quizás enfermos, ¿sí? Entonces, hermanos, pues ahora sí, ¿quién no ha pasado? ¿Quién no ha pasado algún momento en la vida, hermanos, esas preocupaciones? Seamos honestos, hermanos. Yo creo que todos algún día hemos pasado esa situación. Y quien diga que no, hermanos, quien diga yo no he pasado preocupación, yo estoy tranquilo, yo estoy en paz. Hermanos, yo sé que está mintiendo, hermano, porque alguna vez en la vida hemos pasado esa situación, alguna vez hemos estado en esa situación. A lo mejor habrá hermanos que puedan fingir muy bien, que puedan quizás maquillar quizás su preocupación, ¿sí? Y quizás ahora sí que quizás lo podamos ver tranquilo y digamos, ay, el hermano no tiene nada, el hermano está bien tranquilo, pero por dentro, hermanos, créanme que lo está matando la preocupación, lo está matando, ¿sí? La ansiedad, le está matando los problemas, pero lo está pasando. Como le vuelvo a repetir, a lo mejor lo podrá maquillar, lo podrá fingir muy bien, pero aún así, hermanos, ¿sí? Pasamos por problemas, pasamos por luchas, pasamos por pruebas, hermanos. Mira, hermano, el mismo apóstol Pablo, ¿sí? Estuvo en varias ocasiones en circunstancias como estas, ¿sí? Él mismo nos menciona el apóstol Pablo, ¿sí? En alguna parte de las Escrituras, ahí en el libro de Filipenses, y es con esto, hermanos, quiero tomar este libro o el capítulo 4 del versículo 6, ¿sí? Del libro de Filipenses. Con esto quiero tomar como base para hablar acerca de este tema. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por nada estéis afanosos, sino sea conocida vuestra petición y delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. ¿Sí? Quiero, quiero que esta parte de las Sagradas Escrituras vamos a hablar de nuestro tema acerca de la ansiedad, ¿sí? Que muchas veces como cristianos, ¿sí? Pasamos. Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos. Vean lo que escribía el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, por nada estéis afanosos, ¿sí? Por nada estéis preocupados, ¿sí? Hay otra versión de la palabra del Señor, ¿sí? Que lo dice de la siguiente manera o lo dice de la otra manera: por nada estéis ansioso, por nada estéis
ansioso. Porque esto también, hermanos, o mejor dicho, porque esto también significa el afán, significa la ansiedad. Tiene que ver, hermanos, con esto los estados de ánimo, de preocupación, cuando el apóstol Pablo escribió esto, ¿sí? Que acabamos de escuchar. Él estaba preso, hermanos. Él estaba prisionero, ¿sí? Él estaba, hermanos, en un lugar difícil, en un lugar que estaba encerrado. Y sin embargo, él estaba diciendo esto: no se preocupen, no se preocupen demasiado por las cosas adversas que vengan en su vida. O sea, vean, hermanos, el apóstol Pablo en la situación que él estaba pasando, estando él ahí prisionero, ¿sí? Él estaba ahí prisionero, él estaba encarcelado, y aún así, ¿sí? A través del Espíritu Santo, Él les decía, ¿sí? Él les decía que no deberían de preocuparse demasiado. O sea, no te preocupes demasiado por las cosas adversas que vengan en tu vida. Él estaba, ¿sí? Como les voy a repetir, él estaba prisionero. Él no podía decir, o mejor dicho, él podía decir, ¿sí? De hecho, en el primer capítulo, ¿sí? Del libro de Filipenses, creo que todos no lo sabemos, o todos algún día hemos recitado, ¿sí? Este texto que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A ver, permítanme, hermanos. Así es, hermanos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vean de qué manera el apóstol Pablo, aún estando dentro, ¿sí? De una prisión, él decía: por nada estén preocupados, por nada estén con esa ansiedad. Recuerden que porque para mí el vivir es Cristo, es decir, él sabía que si él estaba ahí, era por Cristo. Y si él moría, era para Cristo. Él sabía que era una ganancia, ¿sí? El estar, ¿sí? Con el Señor. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si nos vamos un poco más atrás, hermanos, si vemos unos versículos antes, el apóstol Pablo estaba diciendo: yo tengo confianza en Dios como siempre lo he tenido, porque el Señor va a tener cuidado de mí. O sea, para mí la vida es Cristo, o para mí el morir es para el Señor. El Señor va a hacer su voluntad, y lo que Él decía, hermanos, lo que Él decía, hermanos, estará bien, no hay problema, ¿sí? Y luego dice: para mí el vivir es Cristo, es decir, Él tenía la plena confianza con el Señor. Y pasara lo que pasara, viniera lo que viniera, él estaba confiando del Señor, hermanos. Y es por eso que él puede escribir esto, hermanos. No se preocupen demasiado. No se preocupen por las cosas de la vida, aunque sean contrarias, ¿sí? Y dice que nada, ¿sí? Que nada estéis afanosos. El afán, hermanos, es cuando una persona, ¿sí? Se preocupa, ¿sí? Exageradamente, demasiado. Eso tiene que ver con la ansiedad, como lo dice el tema que hoy estamos hablando: cómo hacerle frente a la ansiedad. ¿Qué cosa nos preocupa, hermanos? ¿Qué cosa nos preocupa? ¿Qué nos tiene con esa ansiedad? ¿Qué cosa nos pone ansiosos? ¿Qué nos afecta demasiado en la vida?
Hay muchas veces, hermanos, que es tanto lo que nos afecta la ansiedad o la preocupación que nos afecta nuestra vida espiritual, como hace rato les decía, hermanos. El, el separarnos, el dejar de asistir a la iglesia, el dejar de escuchar la palabra del Señor, el cantarle alabanzas al Señor, hermanos, eso nos afecta en nuestra vida espiritual. ¿Pero por qué causa? Por la causa de la ansiedad, de la preocupación, ¿sí? Del afán. Todo eso, hermanos, trae como consecuencia muchas veces un resfriamiento en nuestra vida espiritual, ¿sí? Muchas veces la falta de trabajo, la falta de dinero o alguna enfermedad, hermanos, que en algún familiar querido, eso hace que nos alejemos de las cosas del Señor. ¿Qué tan grande, hermanos, puede ser el problema, hermanos? ¿Qué tan grande puede ser, hermanos, el problema que eso haga que nos preocupemos demasiado? ¿Qué tan grande puede ser, hermanos, el problema? ¿Sí? Que nos alejemos. Quizás, hermanos, el problema sea tan grande, a lo mejor en su matrimonio, a lo mejor con sus hijos, a lo mejor, hermanos, su problema es tan grande en su matrimonio que dice, ¿yo para qué voy al templo? Para estar de hipócrita en el templo. O muchas veces aquel joven dice, ¿yo para qué voy al templo? Si mi papá, si mi mamá se gritan, ¿sí? ¿Para qué voy al templo? Mira, hermano, hay muchos diferentes tipos de problemas, hermanos, ¿sí? Y eso hace que nosotros entremos en ansiedad, entremos en preocupación. Eso hace, hermanos, que nuestra vida esté tan preocupada o que nuestra preocupación sea tan exagerada que eso, hermanos, nos exhiba delante de los demás hermanos. Pero ¿qué nos dice, hermanos? ¿Qué nos dice el Señor a través del apóstol Pablo? Él nos dice, no estéis afanosos, o sea, no estéis preocupados, ¿sí? Yo sé, hermano, que algunos de ustedes dirán, ay, el hermano predica también, pues él ¿qué preocupaciones puede tener? ¿De qué puede preocuparse si vemos que viene contento, su esposa viene contenta, su hijo ministra, su hija está contenta? ¿Qué preocupación? Pero no lo crea, hermanos. También, también en nuestro hogar hay preocupaciones, en mi vida hay preocupación, ¿sí? Y si yo les estoy hablando de este tema, hermanos, es porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos, tenemos diferentes tipos de problemas, tenemos diferentes tipos, ¿sí? De preocupaciones. A lo mejor ustedes son más grandes que las mías, o a lo mejor las mías son más grandes que las de ustedes, ¿sí? Pero dice la palabra del Señor, por nada, ¿sí? Por nada y por ninguna cosa debemos de tener demasiada preocupación o ansiedad, porque nada ni nada es nada, hermanos. Es decir, hermanos, no deberíamos de estar demasiado preocupados, ¿sí? Ni siquiera, hermanos, por lo que hoy está sucediendo en cuanto a esta enfermedad de la pandemia. En la semana yo escuchaba, o mejor dicho, mi esposa me decía que una hermana subió un comentario por WhatsApp que decía que tuviésemos cuidado, que porque el día lunes en la noche iban a pasar aviones,
pues ahora sí que soltando estas bacterias, para que la gente se empezara a morir. Y yo en forma de risa le decía, o en forma de burla le decía a mi esposa, ya me imagino ahí los cazabombarderos, ¿no? Soltando todo el polvo para que la gente se muera. Y decía esta hermanos, yo los invito que se encierren en sus casas, que cierren sus ventanas, que pongan que cierren sus puertas, que pongan bien, como diciendo, trapos abajo de las puertas para que no se meta este polvo, para que no nos podamos morir. Hermanos, ¿hasta dónde quizás estaba la preocupación o la ansiedad de esta hermana? ¿Sí? Que empezaron a correr estos mensajes por WhatsApp. Hermanos, no debemos de preocuparnos ni por la pandemia, ¿sí? Dice la palabra del Señor, si para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si usted está confiando en el Señor, usted debe de decir, si yo muero, es para Cristo. Y si yo vivo, es para Cristo, porque yo voy a venir a cantar, yo voy a venir a escuchar su palabra del Señor, yo voy a compartir la palabra del Señor, yo voy a orar para la gente que sea salva, ¿sí? Y si muero, y si está dentro de la voluntad del Señor que yo muera, aleluya, porque voy a estar con el Señor y voy a verle ahora sí, cara a cara, que es lo que todos creo que en esta vida, al estar en la casa del Señor, estamos con ese deseo o es nuestro propósito algún día de estar con el Señor cara a cara. Entonces, ¿por qué nuestra preocupación de que si nos enfermamos, de que si pasan los aviones, de que si sueltan polvos? Hermanos, que eso no sea nuestra preocupación, ¿sí? Que eso no sea nuestra ansiedad. Debemos de dejarnos, hermanos, de preocuparnos. Por supuesto, hermanos, que vamos a quizás a preocuparnos, ¿sí? Pero no al grado, pero no al grado de que nuestra vida o nuestra alma se llene de ansiedad, hermanos. No debemos de tener esa preocupación descontrolada. No debemos de tener esa preocupación tan desmedida, ¿sí? El Señor, el Señor nos invita a hacer algo, ¿sí? Para que esa ansiedad, para que esa ansiedad se nos vaya. Estamos demasiado preocupados, hermanos. Estamos demasiado ansiosos, hermanos. Pero hay que dejárselo, hermanos, en las manos del Señor. Hay que dejarle esas preocupaciones en las manos del Señor. Hay que dejarle esa preocupación en las manos del Señor. En el mismo versículo, hermanos, que estábamos leyendo, dice la palabra del Señor ahí en perdón, hermanos, es que apunté un poquito mal la cita, ¿sí? Permítame tantito, hermanos. Amén, aleluya, hermanos. No encontré. Un poquito más adelante les doy la cita, hermanos. Pero bueno, el versículo que había puesto para dar eh, este, esta
esta palabra, hermanos, es que, como lo voy a repetir, dice que no debemos de estar, ¿sí?, afanosos o ansiosos, ¿sí? Porque el Señor tiene la respuesta. El Señor tiene la respuesta. El Señor tiene la respuesta para hacerle frente, ¿sí?, a estos problemas. Solamente hace falta, como les decía, hermanos, depositar los problemas, ¿sí?, en las manos del Señor. El Señor, ¿sí? El Señor, Él puede, hermanos, quitarnos esa ansiedad. Solamente hace falta, hermanos, que usted le presente su ansiedad. Solamente hace falta, hermanos, que usted le presente, hermanos, en oración su temor, el miedo, ¿sí?, la preocupación. El Señor ahí nos dice que Él nos va a ayudar, hermanos. El Señor nos puede, hermanos, créalo, hermanos, el Señor puede quitar toda esa ansiedad. El Señor puede quitar todo ese miedo. El Señor puede quitarle toda esa preocupación. Porque en medio de todo esto, hermanos, el Señor nos da la paz. El Señor nos da la tranquilidad, ¿sí? Usted debe de estar tranquilo, hermano. Así que, hermanos, que resulte o sea lo que sea el problema, hermanos, o sea lo que sea la ansiedad, el Señor nos va a ayudar. El Señor va a cargar con nuestras preocupaciones. Solamente, hermanos, debemos de estar confiando en Él. El Señor nos va a ayudar. Podemos hacer esto, hermanos, acercarnos a Dios en oración. Pero hay un punto importante, hermanos, aquí. Hay un punto, hermanos, importante que quiero que analicemos, hermanos. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, ¿sí?, en toda oración y súplica. Es decir, hermanos, ¿sí?, que debemos de presentarnos delante del Señor en oración y en ruego. Debemos de rogarle, hermanos, al Señor. Debemos de decirle al Señor que Él nos ayude. Hay mucha gente, hermanos, y yo he escuchado a algunos hermanos que al Señor se allegan o oran, ¿sí? Y su oración, hermanos, es de exigencia. Su oración es de reclamo. Su oración es de ordenándole al Señor. No, hermanos, no, ¿sí? Al Señor hay que rogarle, hay que suplicarle, hay que humillarse. ¿Qué es humillarse? ¿Sí? Dice la palabra del Señor que tenemos que poner nuestra boca en el polvo por si hay alguna esperanza. Esa es la humillación. No es hincarte, es postrarte, es poner, como les voy a repetir, es poner su boca en el polvo, ¿sí?, en señal de sumisión, en señal de humildad. No es llegar y exigir, no es llegar, ¿sí?, y reclamar, ¿sí? Es llegar y suplicarle, de humillarle, ¿sí? De humillarnos, mejor dicho. Es de humillarnos, es de traer nuestra petición delante de Dios.
Pero sí le quiero decir, hermano, ¿sí? Que es de Dios si está en resolvernos o no resolvernos nuestra petición. Porque está dentro de la voluntad de Dios. La otra vez escuchábamos, no recuerdo quién decía que muchas veces oramos y ayunamos, ¿sí? Porque Dios nos conceda ciertas cosas cuando está fuera de la voluntad de Dios. Es con súplica, hermanos, es con ruego. Eso significa, hermanos, ¿sí? Es lo que significa que debemos, ¿sí? De presentarnos delante del Señor. Hay que orar, hermanos, a Dios. Hay que orar, hermanos, a Dios diciéndole, ¿sí? Como le voy a repetir, suplicándole, ¿sí? Que Él nos ayude. Dice la palabra del Señor, ahí en el versículo que estábamos leyendo, por nada estáis afanosos, sino que sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Mira, hermano, ¿cuántas veces nosotros le damos gracias a Dios por los problemas? Escuchábamos la otra ocasión acerca de los ayunos. Muchas veces, hermanos, ayunamos por las necesidades, por los problemas, porque Dios resuelva nuestra situación. Pero dice aquí la palabra del Señor, ¿sí? Que debemos de dar gracias, ¿sí? Al Señor, ¿sí? A pesar de los problemas, a pesar de todo, hermanos, debemos de darle gracias al Señor. Y yo sé que el Señor, hermanos, nos va a dar la paz y la tranquilidad. Yo sé que el Señor nos va a ayudar, hermanos. Cuando estemos pasando por circunstancias difíciles, hermanos, el Señor nos va a dar esa bendición. Hay que darle gracias a Dios anticipadas por las cosas que puedan venir o por las cosas que estamos pasando. Tenemos que tener confianza en Dios. Tenemos que tener confianza en Dios, que Él va a intervenir en el problema que usted tenga, ya sea para bien o para mal, si es que lo queremos ver de esa manera. El Señor nos tiene que ayudar. El Señor nos va a resolver el problema, hermano. El Señor nos va a quitar de esa preocupación, ¿sí? Ya sea esa preocupación de enfermedad, esa preocupación de dinero, esa preocupación de nuestro matrimonio, esa preocupación por nuestros hijos. El Señor nos va a ayudar, hermanos. El Señor nos va a traer la paz, la tranquilidad a nuestras vidas, ¿sí? Va a traer tranquilidad, va a traer paz a nuestro corazón, hermanos. Esto es lo contrario de la ansiedad, la paz, la tranquilidad, ¿sí? Lo contrario de la ansiedad, de la preocupación, del estrés, lo contrario es la paz, la tranquilidad que solo Cristo Jesús nos puede dar. En el versículo 7 de ahí del capítulo 4 de Filipenses dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Quizás en ese momento la gente que estaba alrededor del apóstol Pablo, todos los que estaban ahí viéndolo, decía, ¿cómo este hombre puede decir, ¿sí? Estas palabras?
A pesar de los problemas o de las circunstancias que él estaba pasando, él decía que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque la gente de ahí no lo razonaba, porque la gente de ahí no lo pensaba. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos, ¿sí? Esa paz que Cristo puede dar. En otra parte de las Sagradas Escrituras dice la palabra del Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque la paz del Señor es muy diferente. Si usted deposita toda esa ansiedad sobre el Señor le va a traer la paz, ¿sí? Y la tranquilidad en su vida. Eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender hoy en día, que estamos pasando esta situación tan difícil de desempleo, ¿sí? Que estamos pasando esta situación tan difícil de esa enfermedad. Estamos pasando una situación tan difícil en cuanto quizás muchos estamos llenos ya de estrés. Estamos tan preocupados por qué vamos a hacer el día de mañana, ¿sí? Pero el apóstol Pablo, hermanos, ¿sí? Ahí donde se encontraba, ahí donde estaba guardado, ahí donde estaba prisionero, ¿sí? A pesar de que él estaba tras de unas rejas y todavía aparte habían guardias que lo estaban cuidando, lo estaban custodiando, él estaba diciendo que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento, que la paz de Dios sea guardada en vuestros corazones y vuestros pensamientos. Mira, hermano, quiero concluir con esto. Si usted confía, si usted deposita, si usted le cree al Señor que Él va a resolver todos estos problemas, hermano, créame que nosotros vamos a encontrar la paz y la tranquilidad. Quizás usted, hermano, tenga su negocio, tal vez las ventas ya bajaron, tal vez usted esté endeudado, a lo mejor usted ha comprado o ha adquirido cosas de más porque usted pensaba que le estaba yendo bien en su negocio. Tal vez usted a lo mejor tenía un buen empleo donde usted estaba percibiendo un salario muy bueno, y quizás ahorita usted esté en esa disyuntiva de decir: ¿y ahora qué hago? A lo mejor usted tiene ese temor de decir: ¿y qué tal si me dan las gracias? Porque, hermano, hay mucha gente que se va a quedar desempleada, ¿sí? Están diciendo que más o menos habrá de 25 a 26 millones de personas desempleadas, ¿sí? Pero usted tiene que tener esa confianza, usted tiene que tener esa seguridad en su corazón, usted tiene que tener esos pensamientos de Cristo Jesús, que debe de ser una persona de decir: yo sé que el Señor me va a ayudar, que mi preocupación no va a ser mía, sino ahora yo se las dejo en las manos de mi Dios, porque yo sé que Él me va a sostener, Él me va a sustentar, Él me va a ayudar. Las semanas pasadas, hermanos, yo estaba demasiado preocupado porque nos quedamos sin trabajo casi cerca de 3 semanas, y yo le decía: Señor, tú sabes las deudas que tengo, tú sabes lo que estoy pasando. Y llegó un momento, hermanos, créame, hermanos, que hubo unas noches que yo no podía dormir y decía: ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Y mire, hermanos, gracias a Dios, el Señor ha traído bendición a mi hogar, el Señor ha traído trabajo en mi hogar. No le voy a decir que, uy, estamos ganando muy bien, pero, hermanos, pero Dios ha puesto los medios.
Si usted tiene esa deuda, si usted tiene alguna enfermedad, si usted tiene esa inquietud, hermanos, póngaselo en manos del Señor. Doble rodilla, hermanos. Mire, hermano, a veces Satanás decía una vez un hermano, Satanás es bien tonto, pero bien tonto, porque él nos quiso alejar de la casa del Señor. Pero ahora es cuando más buscamos al Señor. Ahora es cuando más oramos. Ahora es cuando más nos reunimos, ¿sí?, en los hogares para celebrar cultos. Ahora es cuando más nos reunimos en los hogares para orar, ¿sí? Ahora es cuando más usted debe de doblar rodillas, ¿sí? Y es cuando usted más debe de confiar en el Señor, y es cuando usted más se debe de hacer doble oración, y es cuando usted más debe de decirle al Señor, ahora no me sueltes de la mano, Señor, porque ahora yo voy a confiar ciegamente en ti. Dice allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Echando toda vuestra ansiedad, porque Él nos va, ¿sí? Él nos va a llevar toda nuestra carga, echando sobre el Señor toda vuestra ansiedad. Hermano, que ya no sea su preocupación, que usted ya no diga, es que es mi problema, es que es mi enfermedad, es que es mi deuda. No, hermanos, ¿sí? Ya ni es ni su enfermedad, ni su preocupación, sino que ahora es del Señor. Vamos a dejar nuestra ansiedad, vamos a depositar esos problemas en las manos del Señor. Que esa ansiedad, hermanos, que usted siente, que usted está padeciendo, esa preocupación, hermanos, que usted está padeciendo en estos momentos, esa preocupación de decir, yo me siento mal y si yo sé que si voy al hospital, a lo mejor hasta ahí me quedo porque van a decir que tengo que salir positivo en esta enfermedad. No, hermanos, usted debe de decir, yo tengo la plena confianza y la plena certeza que el Señor está conmigo. Yo tengo esa certeza y esa seguridad que esa plaga no tocará morada, ¿sí? Que no tocará esa plaga mi morada, porque yo he sido comprado y lavado con la sangre de Cristo. Usted debe de tener esa confianza, mi hermano. Usted debe de dejarle toda su ansiedad al Señor, debe de depositar toda su preocupación en las manos del Señor. Y que el salirse de la casa del Señor, que el retirarse, el dejar de orar, el dejar de ayunar, hermanos, no le va a llevar a ningún lado. Al contrario, va a ver que su problema va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y va a llegar un momento en que ya no va a encontrar otra salida. Y la única salida que es doblar las rodillas y pedirle misericordia al Señor. Echa sobre Jehová, echa sobre el Señor toda vuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Él cuida de su pueblo. Él cuida de sus hijos. Él cuida de tus hijos. Él cuida de tus hijas. Si usted va a salir, si usted tiene que ir a trabajar, usted dígale, Señor, en tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo mi cuerpo. No permitas que esta enfermedad pueda tocar este cuerpo.
porque yo salgo confiando en ti y yo sé que voy a regresar porque estoy confiando en ti. Porque dice la palabra del Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Créale, hermano, Él va a cuidar de ti. Él va a cuidar de ti, hermano. Él va a cuidar de ti, hermana. Quizás tú tengas que trabajar, tengas que salir a trabajar, porque como decimos, si no trabajamos, no comemos. Pero tenemos que salir con esa seguridad, con esa certeza de decir, Señor, aquí está mi vida, está en tus manos, y si está en tu voluntad que yo regrese con bien para ver a mi familia, bendito seas. Y si está en tu voluntad llevarme ante tu presencia, bendito seas. Porque como dice tu palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero, hermanos, que donde quiera que usted ahí se encuentre, en su hogar, en su trabajo, quiero orar por usted en esta hora, hermano. Y quiero decir, Señor Padre Celestial, cuida a cada uno de tus hijos que están ahí, en su trabajo, que tienen que salir a la calle, que tienen que tomar un transporte. Cuídalos, guárdalos, protégelos, Señor Dios mío, porque somos tus hijos y porque tú nos has comprado con tu sangre preciosa. Que cuando salgamos con esa seguridad de que tú nos vas a cuidar, de que tú nos vas a proteger, de que tú, Señor Dios mío, nos vas a guiar. Y si está en tu voluntad, mi Dios, que regresemos con bien, bendito seas. Y si está en tu voluntad llevarnos, Señor, solamente te suplico que tú guardes y cuides a nuestra familia. Que nuestra preocupación sea el algún día verte cara a cara. Que nuestra preocupación sea el buscarte cada día. Que esa sea nuestra preocupación, que esa sea nuestra ansiedad, Señor Dios mío. El verte algún día cara a cara. Gracias te doy por cada uno de tus hijos, Señor Dios mío. Gracias te doy, Padre Celestial, porque tú me permites compartir tu palabra en esta hora. Gracias, mi Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, porque ahora puedo saber y estar seguro de que toda ansiedad se va a disipar porque tú eres mi Dios, porque tú eres ese Dios soberano, ese Dios misericordioso, ese Dios lleno de amor, ese Dios que cuida a su pueblo, que ama a su pueblo, que protege a su pueblo, que está con su pueblo. Gracias, Señor. Y recuerde, hermano, recuerde lo que dice la palabra del Señor. Echa toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya no debemos de estar preocupados, hermanos. Ya no debemos de estar con esa ansiedad. Porque recuerden, hermanos, que somos hijos de un rey. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor los proteja. Y recuerden, hermanos, y sí les quiero decir, hermanos, que vamos a tratar de evitar de promocionar, ¿sí? Esas cadenas que están mandando por WhatsApp, de esas cadenas que están mandando por Face. Hermanos, vamos a tratar de no seguir esas cadenas, de no tratar de estar metiendo miedo, ¿sí? Porque es lo único que hacen, es meternos miedo, ¿sí?
Como cristianos, hermanos, debemos de romper esas cadenas, ¿sí? Nada de que van a aventar el virus, de que los aviones, no, hermanos, ¿sí? Como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? Tenemos ese poder para romper, ¿sí? Toda cadena de maldad, toda cadena de enfermedad. Confiemos en el Señor, hermanos, y que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y muy pronto nos estaremos viendo con la ayuda del Señor nuevamente en la casa de Dios. Amén, hermanos, que Dios me los bendiga.